Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iusset Veritas. Mi nombre es Angélica Gallirgos y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales en esta sección Pausa por un café. Son Aymar Sotomayor y Nicole Velázquez, ambos miembros extraordinarios de nuestra revista. Y con ellos hablaremos sobre un tema súper interesante y es empezar a hablar sobre nuestras experiencias en práctica. Muchísimas gracias a ambos por animarse a participar. Para esto vamos a comenzar teniendo secciones en este episodio. La primera sección que vamos a poder hacer va a ser la sección ronda de verdades. Cada uno nos va a poder contar un poco sobre su experiencia. La primera afirmación es: creo que empecé a practicar en el momento perfecto. Bueno, sobre esa pregunta, siento que depende mucho de cada uno, pero algo que sí he notado bastante es que uno nunca sabe si está practicando en el momento perfecto. Creo que eso lo descubres con el tiempo y te das cuenta de que sí empecé a practicar en el momento perfecto para mí. Al inicio yo creí que no, creí que debí practicar mucho antes, pero una vez que empecé dije no, este era el momento y si lo hacía antes, siento que no iba a ser el momento perfecto como tal. De hecho, sí, cuando empecé a practicar yo dije que era el momento en el que era supuestamente el ideal. Yo empecé en el momento en el que yo dije quiero empezar a practicar. Pero ya en la cancha, ya con el pasar de los meses, pensé un poco, ¿no? Que quizás hubiese sido mejor empezar a practicar un poco antes, cosa que podía profundizar más en lo que veía, ¿no? Porque a fin de cuentas uno no termina de aprender, pero las prácticas es el momento ideal para ello. Entonces, mientras más tiempo tengas para poder aprender, pues mejor, ¿no? Entonces, por ese lado creería que sí, cuando ya empecé dije, me hubiese gustado haber empezado un poco antes. Aparte está el tema de que creo que no sé cómo se maneja, pero tienes que contar con un mínimo de tiempo practicando. Entonces, eso a veces me imagino puede ser para muchas personas algo como que les genera como que estrés, preocupación. Entonces, empezar un poco antes para que tengas mayor chance de decir, pucha, tengo un poco de tiempo acá, ¿no? Para decidir no practicar, por ejemplo. Concuerdo mucho con lo que dicen porque creo que no hay como un momento preciso, ¿no? Pensar que empecé a practicar en una buena etapa o muy chiquito o ya en los últimos ciclos con toda la presión, creo que no hay una respuesta correcta enteramente ante eso. Pero también quiero soltar otra afirmación que es: practico en una rama o en un área que me gusta. Creo que va de la mano con la primera afirmación, porque yo actualmente practico en una rama, en una rama que me gusta. Veo temas de energía, recursos naturales, bueno, es el nombre de mi área. Vemos temas de regulatorio en general. Para llegar a esta área, creo que he pasado por distintas ramas del derecho y siento que puedo decir que la que me gusta es la que me gusta, porque siento que han sido igual relacionadas. He visto temas de administrativo y arbitraje, pero siento que igual me han ayudado a poder afirmar que hoy en día estoy en una rama que me gusta. Bueno, a mí también practico una rama que me gusta. Al inicio, cuando empecé a ver el tema de las prácticas, tenía un gran dilema porque decía, quiero empezar a practicar, pero quiero en una rama que me den las, como que estas ganas de querer aprender más sobre esta rama. Entonces dije, no sé con cuál empezar. Y escogí la que más me había gustado durante la carrera y aposté por lanzarme ahí y ver cómo es la práctica, porque a veces el curso puede ser muy entretenido, muy lindo para ti, pero cuando lo practicas como que no te llega a gustar mucho. Entonces yo tenía como que ese pequeño temor, pero cuando empecé a practicar en la rama que me gustó en la universidad, realmente me di cuenta que sí, realmente sí me gustaba tanto en la práctica como en la teoría. Entonces sí, actualmente veo temas de propiedad intelectual, también he estado viendo publicidad, consumidor, competencia y cada vez me gusta más, cada vez siento que es lo mío y pues sí, desde un inicio empecé en propiedad intelectual y ahí me quedé y veo, bueno, ahora estoy tratando de ampliar un poco más los temas porque igual están relacionados, pero sí siento que eso me ayudó bastante a tener como que, a que no me sea tan agobiante el trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Sino que sea como que muy complementario y que sea más llevadero, porque cuando haces algo, bueno, cuando haces algo que te gusta, como que no lo sientes tanto como cuando no es lo tuyo, por ejemplo. Entonces, sí, en esa parte sí concuerdo con Aymar de que sí, estoy en una rama que me gusta. Como estudiante que recién acaba de empezar prácticas, da un poco de tranquilidad escuchar que finalmente las cosas se acomodan, ¿no? O sea, yo también he escuchado historias de personas que empiezan practicando en una rama civil y terminan en otra totalmente distinta. O sea, creo que las historias son muy diversas y poder escuchar que finalmente podemos caer en hacer algo que nos gusta, en una rama que disfrutamos y que finalmente eso va a ser lo que vamos a poder desarrollarnos profesionalmente. Creo que o sea, al menos lo siento muy tranquilizante. Y Sí. para esto vamos con esta siguiente sección, que creo que ya va un poco más a sus experiencias como tal, que es esta sección de historias en prácticas. ¿Cómo fue su primer día practicando? ¿Qué fue lo primero que aprendieron? Bueno, yo todavía me acuerdo mi primer día de prácticas, estaba súper nerviosa porque dije, sé que tengo que
que sé dónde tengo que llegar, pero ¿de ahí qué hago? O sea, ¿a quién le digo? Soy la nueva. ¿Dónde voy? Recuerdo que llegué a la recepción y estaba sentada y no sabía qué hacer porque tenía el primer día y todo, pero hay mil y un áreas y yo no sabía dónde ir. Por suerte la recepción me dijo como que los que van a empezar hoy, pónganse por aquí. Yo como que ahí me colé y recuerdo que el primer día estaba muy nerviosa porque no sabía cómo iban a ser las personas con las que yo iba a interactuar todos los días y no sabía cómo me iba a sentir en ese espacio, ¿no? Porque uno como que va con el miedo de quizá me puede equivocar en algo, me pueden mandar a hacer algo y que yo no sepa hacerlo. Ese es el miedo que todos tenemos, pero también es el miedo de con quiénes me va a tocar trabajar, o sea, si voy a complementar bien o si no. Entonces esos son los miedos que yo tuve al inicio, pero por suerte una vez llegué, todos fueron muy amables, pequeñas, y poco a poco fueron encargándome más cosas, pero lo bueno fue que también, y creo que es algo que ayuda bastante, es cuando hay otros practicantes dentro de tu área que ya están un poco más de tiempo, como que te asesoran, ¿no? Te ayudan y te dicen, sí, si te voy a mandar a hacer esto, pues tienes que hacerlo así, así. Entonces como que eso te da la tranquilidad y creo que es algo que todos debemos de buscar. Si es tu primer día, tratar de buscar a alguien que también sea crack como tal y te pueda ayudar, te pueda asesorar y vas como que de la mano, ya te es más fácil entrar ahí. Pero sí, los errores de principiantes creo que es algo que es inevitable, pero siempre tengan en cuenta que cuando tú te equivocas en algo es para que a la siguiente que pase ya sepas cómo hacerlo bien y aprendes bastante de eso. De hecho, mi primer día practicando, bueno, mis primeras prácticas fueron sí, presenciales. Estábamos creo que todavía a fin de pandemia. Así que yo me levanté y estaba tipo en mi casa. Y dije, ok, entonces, ¿qué hago, no? Me imagino que hoy en día igual se mantiene esta dinámica porque hay muchos centros de prácticas que todavía mantienen la virtualidad o semipresencialidad. Así que, bueno, desde mi experiencia yo me levanté y tipo no sabía qué hacer, ¿no? Me levanté súper temprano pensando que quizás me necesitaban así a M o 7 de la mañana, que así estaba esperando, ¿no? Hasta que, nada, a fin de cuentas fue un primer día de capacitación, por así decirlo, porque me contactaron de recursos humanos, de sistemas, y me enseñaron un poco de todo el estudio en el que practicaba. Y también fue un día de aprender un poco de cuál era la dinámica de trabajo. Me comentaban un poco de lo que se veía, de los clientes y etcétera. Así que diría que para el primer día uno no debería arrancar con tanto nerviosismo, por la experiencia que tuve, porque suele pasar que son días que te acercas un poco más al área, a la dinámica, comentando sobre temas de los errores, obviamente también desde el primer día ahí, tipo, no sabía ni cómo llenar horas y así que, o sea, son errores que pasan y uno aprende, uno está ahí para aprender, porque son las prácticas y en las prácticas uno está para eso, ¿no? Qué chévere tener las dos perspectivas. Creo que las experiencias son totalmente distintas. Yo sí tuve mi primer día presencial y yo súper nerviosa, así, saliendo de la universidad directo para llegar temprano. Y creo que esas son experiencias, ¿no? Y justamente con esta idea de mi experiencia en las prácticas, esta pregunta también es muy importante porque es básicamente el ambiente en el que vamos a estar y es cómo describirían su ambiente, su relación con otros practicantes o de cómo fue sentirse o acomodarse en este nuevo ambiente laboral. En lo que es el ambiente del trabajo, bueno, pues yo practico actualmente en estudio de abogados. En general, todas mis prácticas se han centrado en estudios de abogados. Sí puedo decir que el ambiente en el que estoy actualmente es bastante horizontal. Hay bastante horizontalidad en el trato y siento que, claro, manteniendo el respeto siempre, pero es un ambiente en el que te hace sentir bastante cómodo. O sea, hay bastante confianza entre todos los miembros del equipo. Y en general, en el estudio como tal es un espacio en el que compartes el día a día con los practicantes. Nos sentamos juntos los pracs y estamos ahí. También estamos bastante cerca con asociados, con socios, así que es un ambiente bastante chévere, bastante con The Office. Va más o menos por ahí. Así que es bastante chévere en realidad. Y ya en lo que es la dinámica como tal, diría que también es bastante chévere porque hay comunicación al 100%. O sea, como es nuestro equipo como tal, quizás no es muy grande, pero el mismo hecho de que no sea tan grande hace que estemos pendientes el uno del otro. Todos sepamos todo de todos, y nos podamos distribuir la chamba de la mejor manera, ¿no? Sí, bueno, yo como para hacer un poco el contraste con Aymar, en cuanto a mi primera experiencia fue en una entidad pública. La verdad es que si bien es un grupo un poco más grande porque trabajas con varias áreas, siento que nunca se ha perdido el tema de ser muy cercanos entre todos, por más de que bueno, en el lugar donde yo trabajaba era un piso donde todos se encontraban ahí y podías encontrarte con muchísimas personas trabajando al mismo tiempo, pues realmente sí el trato, como por así decirlo, era muy amable, todos apoyaban y también pues el acompañamiento que tienes con tus amigos practicantes también era
muy bonito. Siento que eso fue lo que hizo que me agrade bastante trabajar ahí y pues aprender bastante, y siento que eso es una parte muy importante para que uno se sienta más en confianza y como que también tenga, por así decirlo, pierde ese miedo de hacer las cosas nuevas, y pues siento que cuando te sientas en un ambiente donde te acompañan, las cosas fluyen más bonito. Y pues sí, yo realmente sí sentí eso, me sentía muy cómoda, yo iba a trabajar muy feliz. Así que sí, creo que la experiencia en cuanto al ambiente y así es muy similar. Creo que sus dos experiencias nos ayudan a cerrar esta idea de lo importante que es tener un buen ambiente de trabajo, ¿no? Poder un poco también apoyarse, porque básicamente estamos todos en el mismo saco, todos estudiando y trabajando, y es una etapa un poco compleja, pero saber que estás pasando esto con otro grupo de personas también en el mismo lugar, creo que ayuda muchísimo también a poder vivir un poco esto, tener este buen ambiente, este ambiente en el que nos sentimos cómodos, en el que vamos a trabajar, creo que también marca muchísimo la diferencia. Finalmente, esta última parte de este pequeño episodio es para poder tener un mensaje final, ¿no? Porque creo que este episodio lo que busca es poder, digamos, dejar un poco ese miedo de las prácticas. Y para esto va mi siguiente pregunta, y es, ¿qué le diría a mi yo que empezaba a practicar o aún no se decidía si empezar a practicar o si era lo correcto? Bueno, creo que es muy cierto lo que mencionas. El cómo es, sí, yo ahora tendría a, bueno, a mí yo del, del pasado, y de qué decirle, porque yo recuerdo que sabía que ya tenía que empezar a practicar, pero tenía ese miedo de decir como que, y si no soy buena, y si no puedo con las dos cosas a la vez, y si esto y si el otro, porque es algo nuevo y siempre ante los cambios da mucho miedo. Y antes de postular, como que yo tenía el miedo incluso de postular, porque decía como que me van a hacer una entrevista y si no puedo esto, si no puedo lo otro, y sentía que me daba como que esos comentarios de miedo a mí misma, pero llegó un punto en el que dije como que ya es momento y tiene que salir porque tiene que salir. Entonces creo que si le daría un consejo a mí del pasado sería que no sienta tanto este temor por cosas nuevas, porque si bien es algo nuevo y que no conoces, siempre las cosas nuevas vienen a ti para poder ayudarte a crecer, porque si yo no hubiera tomado la decisión de en ese momento postularme y decir, sí, ya me toca, no hubiera podido llegar hasta donde estoy y haber tomado muchísimos más retos, porque creo que uno de los primeros pasos es tomar el reto de atreverte a hacerlo, y después en el camino te das cuenta que vienen muchos más retos, y siento que el tener esa actitud de sí, o sea, me atrevo a hacerlo y lo intento, te ayuda bastante a que luego puedas tomar otras decisiones que te ayuden a crecer, y sin darte cuenta, realmente te sientes más cómodo y ya pierdes ese miedo. Entonces yo creo que sería un poco de decirle que se atreva a empezar a ver cosas nuevas, a postularse a cosas nuevas, y que no tenga tanto ese temor de qué es lo que va a pasar, qué es lo que me depara y así, porque siempre cuando haces las cosas que te gustan, pues vienen cosas buenas a ti, así que creo que sería un poco eso. Quizás me diría un par de cosas, ¿no? La primero es que no te subestimes ni dudes de tus capacidades, porque a veces uno entra con el temor de que el primer día va a ser tipo todo mal y lo van a botar, algo por ahí. Pero no es así, o sea, tú estás ahí para aprender. La idea de practicar no es que entres sabiéndolo todo, sino que tengas disposición a aprender. Entonces, este espacio es el ideal para ello. Entonces, tus primeras prácticas no deben ser un motivo para que tú digas, tengo que hacerlo todo bien a la primera. No, estás ahí para aprender y, como dijo Nicole también, con los errores que cometas eventualmente vas a aprender y eso te va a servir mucho para el futuro. Así que eso es lo primero. Y lo segundo es que, en la línea con Nicole, de no tener miedo, o sea, no tengas miedo a aventurarte a lo desconocido. Si estás empezando en práctica, yo me acuerdo que quizás en un momento no me aventuraba a algún lugar, a practicar a algún lugar porque pensaba que no era el área pensaba que me iba a gustar. Entonces me diría que tú puedes tener la idea de que te guste determinada rama, pero cuando ya estás adentro al final no termina por gustarte. Entonces mi consejo para mí y quizás para otras personas que no postulan o tienen miedo y dicen, no me voy a mandar, es que lo hagan porque a fin de cuentas están ahí para descartar también aquello que no les gusta y puedan acercarse más a lo que de verdad les apasiona. Porque cuando a alguien le apasiona algo, pues te chambea mejor y nada, estás más tranquilo, ¿no? Me llevo mucho de lo que mencionan ahorita, o sea, lo importante que es primero hacer algo que nos apasiona y sobre todo dejar el miedo, ¿no? Creo que ese es el paso más importante que vamos a hacer nosotros como estudiantes. Qué importante va a ser poder dejar este miedo y poder atrevernos a dar este paso, porque finalmente este va a ser el primer paso de muchos que probablemente demos en nuestra vida profesional. Y bueno, con eso no me queda nada más que agradecerles
agradecerles. Muchísimas gracias Nicole, Aymar, por su participación en este episodio, porque creo que ha sido muy interesante poder escuchar ambas perspectivas, poder ver verdaderamente cómo es o cómo ha sido para ustedes esta experiencia. Estamos seguros que para todos nuestros oyentes va a poder ser un poco esta ayudita, esta tranquilidad de poder dar este paso, de poder atreverse. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Pausa Legal, y si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas nuestras plataformas de podcast y YouTube. También no olviden de seguirnos en Instagram y TikTok como Pausa Legal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio y en una próxima sección, así que estén atentos. ¡Hasta pronto!